Fiesta de San Valentín. My Bloody Valentine, uno de los primeros slasher de los 80, considerada por muchos como un clásico y uno de los primeros exponentes del cine de terror de este género, acaba de cumplir 40 años. La idea original fue concebida por Stephen Miller y propuesta por John Dunning, uno de los productores de la película, a su compañero Andrew Link, para realizarla bajo el encargo de Paramount. Entre los tres productores, contrataron a John Bird para que escribiera el guión junto al director canadiense George Michalka. La película fue lanzada en cines el 11 de febrero de 1981 por Paramount Pictures. Aunque en su momento de salida no fue muy bien recibida, hoy en día es considerada como una de las películas de culto, mostrando su popularidad en la cultura pop. Incluso fue clasificada por Quentin Tarantino como el mejor slasher de todos los tiempos. En el año 2009, la productora Lionsgate sacó un remake de la película en 3D, acompañada de una edición especial de la original. La película cuenta la historia de un grupo de adolescentes que quiere celebrar San Valentín en un pueblo minero, donde existe la leyenda de un psicópata que empezará a asesinar a quienes osen celebrar aquella festividad. Pero, ¿qué querían los productores representar realmente en este slasher clásico de los 80? Antes de intentar entender qué pretendían los creadores de My Bloody Valentine, debemos remontarnos a lo que estaba ocurriendo en Norteamérica a finales de la década de los 70 e inicio de los 80. Por una parte, en Canadá, más específicamente en Montreal, lugar donde Stephen Miller, John Dunning, Andrew Link y el director George Michalka pasaron la mayor parte de su infancia, el Partido Nacionalista Quebequés estaba en medio de un referéndum de independencia para hacer que la región de Quebec se convirtiera en un estado legítimo y autónomo complemente. El primer ministro de la década, René Lévesque, había estado al frente del Partido Nacionalista Quebequés desde sus inicios en 1960, el cual tenía como objetivo disminuir la desigualdad y discriminación que existía entre Quebec y el resto de Canadá. Luego de 20 años de grandes progresos en la región por medio de la nacionalización económica, en 1980 intentan tomar el primer paso para independizarse totalmente del resto del país. Desde la concepción más general de la idea de la película, se puede entender las razones para que la película esté ambientada en un pequeño pueblo minero, alejado de la sociedad y con un miedo elevándose desde los rincones más oscuros. Querían retratar por medio de metáforas esta desigualdad que el Partido Nacionalista Quebequés trataba de erradicar. Por otro lado, en Estados Unidos, la guerra de Vietnam había acabado hace poco y muchos seguían aún sensibles y con resentimientos de aquella vasta derrota que sufrió el país. Durante el desarrollo y las primeras proyecciones de la película, el país norteamericano tuvo que lidiar con la toma de 66 diplomáticos estadounidenses como rehenes por parte de estudiantes en Irán. El país también sufrió una de las muertes más tristes de la historia de la música: el asesinato de John Lennon a manos de uno de sus fanáticos. Para que My Bloody Valentine pudiera tener una clasificación R y no X, tuvo que ser censurada drásticamente. Fueron más de 9 minutos los que fueron descartados del corte final para ser proyectada. Aunque se culpa a lo gráfico y lo creativo de los asesinatos, es un caso que pasó a la historia y que aún hoy en día se recuerda. Sin dudar que los acontecimientos sociales y políticos que sucedieron en esos momentos fueron la principal razón para que la película fuera censurada de tal manera. Lo terrorífico del film es el asesino y su aparente omnipresencia, ya que siempre está presente en los lugares ideales para matar a sus víctimas en situaciones donde están más vulnerables, haciéndonos creer que podría salir de la nada en cualquier momento para clavarle un pico en la espalda a cualquiera. La mina también se convierte en el sitio más tenebroso de la película, especialmente los túneles profundos, sus pasadizos estrechos y su falta de luz. La versión sin censura dura 93 minutos en total. Esto hace que cada acto dure aproximadamente 23 minutos. La película se apega con bastante fidelidad a la estructura narrativa clásica, teniendo cada punto de giro cerca del final de cada acto. El primer punto de giro es el asesinato de Mabel, alrededor del minuto 19 de la película. En este momento, la tensión dramática aumenta mucho, para luego destensionarse con la escena de los protagonistas en el cementerio de carros y con la escena del policía yendo a buscar a Mabel. Una vez el sheriff encuentra el cadáver, hay un cambio de acto y empieza la confrontación o nudo. El midpoint es alrededor del minuto 44 cuando el asesino mata a Dave. La tensión dramática sigue en aumento hasta el siguiente punto de giro,
el cual es cuando los personajes se dan cuenta de que están siendo cazados por el minero. Luego, hay una distensión al mostrarnos a los personajes en la mina hablando tranquilamente. El cambio de acto se presenta cuando TJ y Axel se meten a la mina a buscar el resto de los personajes. De esta manera, la tensión narrativa sigue subiendo con los distintos asesinatos hasta que TJ se enfrenta en el clímax al asesino y sale victorioso, resolviendo el problema presentado en el primer punto de giro. Luego de esto, no hay punto de intensificación en la tensión y termina el tercer y último acto con una distensión hasta terminar. A pesar de la edad variada de los personajes, teniendo en cuenta que algunos son más jóvenes que otros, la mayoría de estos mueren a manos del minero. My Bloody Valentine muestra a los mineros como personajes no del todo adolescentes, ya que son trabajadores de una mina, pero de todas maneras son quienes se ven estereotipados a lo largo del filme. Los adultos, por su parte, representan la autoridad y en la mayoría del tiempo también la desconfianza que deben generar, pero también se convierten en víctimas, incluso en puntos de giro importantes. La escena escogida es una del final, y su duración va del minuto 86 hasta el minuto 87 y medio. La escena empieza con TJ y Sarah entrando en uno de los túneles de la mina mientras escapan del minero. Parece un callejón sin salida. Los personajes intentan alejarse del villano, pero Sarah se cae por el miedo que está pasando y TJ, en busca de ayudarla, tiene que enfrentarse al antagonista mientras ésta logra volver a estar en pie. Sarah está asustada y TJ está intentando protegerla, mientras que el minero está intentando matarlos. Esta es la exposición al espectador de la posición espacial y los estados de ánimo de los tres personajes. Luego de una pelea entre TJ y el villano, este último logra tumbar al protagonista habiendo casi ganado el conflicto. Sin embargo, Sarah logra proteger a su compañero quitándole la máscara al malo en un momento en que se distrae y se revela que es Axel. En este momento hay un flashback donde se nos explica por qué Axel es el nuevo minero. Cada personaje actuó en pro de su objetivo, proteger a su amada, cobrar su venganza y sobrevivir respectivamente hablando. Por último, TJ logra darle en la cabeza a Axel con una piedra. Este se atonta, se choca contra unas vigas de la mina y hay un pequeño derrumbe. Los protagonistas salen del túnel y llegan los policías. Queda la causa pendiente de saber qué pasará con el asesino, si murió o no. Esta escena parece ser una metáfora sobre la actitud del Partido Nacionalista Quebequés con respecto a las motivaciones que lo llevaron a hacer el referéndum y cómo fracasan en el intento. Sin embargo, juran volver y lograr su cometido, así como Axel jura vengarse en esta escena, donde logra huir. Once upon a time, on a sad Valentine, in a place known as Haniga Mine, a legend began. Every woman and man would always